El teléfono de Marcus vibró mientras cortaba molduras de corona. La hoja seguía girando. Se congeló en medio del corte, el zumbido de la sierra llenando la habitación mientras leía el mensaje de la escuela. 2 oraciones. Sin explicación. Zoe no avanzará. Recomendamos alternativas. Colocación. Lo leyó de nuevo. Luego una tercera vez. Nada cambió. Marcus estaba allí en la casa de un extraño, con aserrín flotando en el aire, dándose cuenta de que algo acababa de ser decidido sin él. No discutido, no cuestionado. Decidido. La reunión lo confirmó. Zoe era brillante, dijo el director. Excepcional, incluso, pero disruptiva, curiosa de maneras que el currículo no permitía, adelantada a sus compañeros de formas que incomodaban a los adultos. Creemos que sería más feliz en otro lugar. Marcus escuchó lo que no dijo. Su hija no pertenece aquí. Y hemos terminado de intentar hacer espacio. Salió con una carpeta delgada y una comprensión más profunda. El sistema acababa de rechazar a su hija. Lo que Marcus aún no sabía era esto. Ese mensaje no era el final del futuro de Zoe. Era el momento en que todo se rompió. Marcus se sentó en una silla de plástico que había sido diseñada por alguien que nunca había estado realmente sentado en una silla, sosteniendo una carpeta tan delgada que era casi translúcida. Dentro estaban las calificaciones de Zoe de hace 3 meses y una carta que decía, en un lenguaje burocrático educado, que su hija no avanzaría al 5º grado. Era inteligente. La carta lo dejaba claro. Pero la escuela tenía preocupaciones. Problemas de comportamiento, desafíos de integración social, una tendencia a avanzar más allá del currículo. Traducción. Su hija no encajaba en las ordenadas filas y columnas de la educación pública, en un distrito que había dejado de invertir en cualquier cosa excepto en pruebas estandarizadas. La directora, la señora Hawthorne, se sentó frente a él en un escritorio que estaba ligeramente demasiado alto, un movimiento de poder tan obvio que era casi gracioso. Tenía el cabello plateado y el tipo de maquillaje cuidadoso que sugería que pasaba sus mañanas preparándose para el juicio en lugar de enseñar a los niños. Creemos que Zoe podría beneficiarse de una remediación de verano, decía la señora Hawthorne, para ayudarla a ponerse al día socialmente. Ponerse al día, como si la brillantez fuera un déficit. Marcus no discutió. Discutir nunca había cambiado nada para él. Asintió, tomó la documentación y se fue. Era un contratista. Construía terrazas, renovaba cocinas, arreglaba casas que los ricos querían vender rápidamente. Trabajaba con sus manos, su espalda y su capacidad para llegar a tiempo, lo cual, aparentemente, era una cualidad más rara de lo que cualquiera admitiría. El trabajo era constante pero estacional. Ganaba lo suficiente para mantener a Zoe con ropa decente y el apartamento en un vecindario donde los disparos no la despertaban la mayoría de las noches. Esa tarde, Zoe preguntó sobre la reunión. La escuela piensa que deberías ir a campamento de verano, dijo Marcus, manteniendo su voz neutral. Zoe, que tenía 10 años y heredó los pómulos altos de su madre y los ojos serios de Marcus, miró por la ventana de su apartamento en el 2º piso. Podía ver el estacionamiento y, más allá, la calle donde los niños de su edad se agrupaban, teniendo conversaciones que no entendía. «No quiero ir al campamento», dijo Zoe. «Lo sé, cariño. Quiero ir a una escuela de verdad». Marcus no tenía una respuesta para eso. A la mañana siguiente, Marcus estaba trabajando en una renovación en una parte de la ciudad a la que rara vez entraba. Era el tipo de vecindario donde las casas no necesitaban ser renovadas porque nunca se habían desgastado en primer lugar. El lugar era una casa colonial de los años 70, propiedad de una mujer llamada Patricia Okonkwo. Ella era una cineasta documental, aprendió Marcus, aunque no sabía exactamente qué significaba eso. Ella le habló mientras él instalaba un nuevo moldura de corona en su estudio. «¿Eres de por aquí?», preguntó Patricia, sosteniendo una taza de café que probablemente costaba más de lo que Marcus ganaba en una hora. «Crecí al sur», dijo Marcus, enfocándose en el ángulo de la moldura.
Vivo al sur de aquí ahora. ¿Tienes familia? Marcus no era el tipo de persona que compartía información personal con los clientes, pero algo en el tono de Patricia, una curiosidad genuina en lugar de una charla pequeña cortés, lo hizo responder. Hija. Tiene 10 años. Patricia dejó su café. Miró el moldaje de corona que Marcus estaba instalando, que era perfecto. Preciso. El tipo de trabajo que revelaba carácter. ¿Cómo se llama? Zoe. Es un nombre hermoso. ¿Está en la escuela? Marcus le contó sobre la reunión. No sabía por qué. Pero Patricia escuchaba de una manera que sugería que realmente estaba oyendo lo que él decía, no solo esperando su turno para hablar. ¿Qué quiere hacer Zoe? Preguntó Patricia. Aprender, dijo Marcus. Realmente aprender. No solo quedarse quieta y hacer exámenes. Patricia estuvo en silencio por un momento. Luego dijo, mi fundación trabaja con escuelas en el distrito. Financiamos programas alternativos. ¿Cuál es el principal interés de Zoe? Marcus tuvo que pensar en esto. Zoe tenía intereses en todo, pero cuando la observaba, parecía más absorbida cuando estaba resolviendo problemas. Se sentaba con un libro sobre codificación o matemáticas o física y se sumergía en él de una manera que parecía paz. Le gusta cómo funcionan las cosas, dijo Marcus finalmente. ¿Por qué funcionan las cosas? Patricia asintió lentamente. Quiero ayudar. Marcus sintió de inmediato que se levantaban las paredes. Ayudar era una palabra que venía con condiciones. Ayudar significaba deuda. Ayudar significaba deberle a alguien. Lo aprecio, dijo Marcus con cuidado. Pero estamos bien. No estoy ofreciendo caridad, dijo Patricia. Lo dijo de una manera que le hizo creerlo. Estoy ofreciendo una conexión. Mi fundación tiene una asociación con una escuela experimental al otro lado de la ciudad. No hacen calificaciones. No hacen exámenes estandarizados. Hacen algo diferente. Creo que Zoe podría encajar allí. Sacó su teléfono y escribió algo. Mi colega, la doctora Ama, dirige el programa. Ella espera tu llamada mañana. Querrá conocer a Zoe. Marcus tomó el número de teléfono. No llamó al día siguiente. Ni al siguiente. Sostenía el número como un secreto, algo que existía en posibilidad pero aún no en realidad. Fue Zoe quien cambió eso. Ella encontró el número en un pedazo de papel en la encimera de la cocina. ¿Qué es esto?, preguntó. Una mujer para la que trabajé pensó que te podría gustar una escuela diferente. ¿Puedo llamarla? Marcus quería decir que no. Quería proteger a su hija de la decepción de algo que no funcionaría. Pero reconoció que ese instinto era el mismo que lo mantenía pequeño, y pensó en lo que quería que Zoe se convirtiera. Sí, dijo. Puedes llamarla. La doctora Ama Asante era una mujer en sus 60 años con trenzas grises y un tipo de voz que te hacía escuchar. Su escuela estaba en un almacén convertido que olía a pintura y posibilidad. Cuando Marcus y Zoe llegaron para la visita, lo primero que notó Zoe fue que no había escritorios frente a un maestro. En cambio, había grupos de mesas, algunas con computadoras, algunas con materiales de arte, algunas con libros y cuadernos esparcidos como si las personas que los usaban acabaran de alejarse por agua. Lo llamamos un modelo de descubrimiento, explicaba la doctora Ama a Marcus, pero miraba a Zoe. Los estudiantes identifican problemas que quieren resolver. Nosotros proporcionamos recursos y mentoría. El aprendizaje surge del trabajo, no al revés. ¿Qué pasa con las pruebas estandarizadas?, preguntó Marcus. Tenía que preguntar. Era el idioma que hablaba su mundo. No participamos, dijo la doctora Ama simplemente. Medimos el crecimiento a través de portafolios, a través de proyectos, a través de la competencia demostrada, no a través de una sola métrica. Zoe ya se movía por el espacio. Se había acercado a una mesa donde 2 adolescentes estaban trabajando en lo que parecía un pequeño robot. Los observaba, haciendo preguntas que Marcus no podía oír desde donde estaba. La matrícula es... La doctora Ama mencionó un número que hizo que el pecho de Marcus se apretara.
Mi fundación cubre el 90% para los estudiantes en los que creemos, continuó la doctora Ama. Zoe sería uno de esos estudiantes. Tu costo sería mínimo. Marcus observó el rostro de su hija, mientras se inclinaba para mirar el circuito del robot. Se veía como alguien que había estado conteniendo la respiración y finalmente se le permitía exhalar. ¿Por qué?, preguntó Marcus. ¿Por qué harías esto? La doctora Ama guardó silencio por un momento. Porque yo fui una Zoe una vez. Quería entender cómo funcionaban las cosas, y tenía personas que creían que mis preguntas importaban. Tenía personas que no intentaron hacerme más pequeña para encajar en su sistema. Estoy tratando de ser eso para otros ahora. Ella lo miró directamente. Y porque veo algo en ella que el mundo intentará disminuir. Mi trabajo es prevenir eso. Zoe comenzó en la escuela de descubrimiento en septiembre. Durante el primer mes, Marcus esperó que algo saliera mal. Había pasado toda su vida sabiendo que las cosas buenas eran temporales, que algo siempre estaba a punto de romperse, pero nada se rompió. Zoe era diferente. No había cambiado, sino que se había desbloqueado. Llegó a casa emocionada de una manera que le era ajena. Habló sobre su proyecto. Estaba construyendo un sistema de filtración de agua para un vecindario que tenía pozos contaminados. Estaba aprendiendo química, ingeniería y políticas ambientales, pero no porque estuviera en un examen. Lo estaba aprendiendo porque lo necesitaba para resolver un problema que le importaba. Patricia Okonkwo pasó por el apartamento una noche. Se había convertido en una especie de visitante regular en sus vidas, apareciendo con comida para llevar o preguntando cómo iba el proyecto de filtración. Trataba a Zoe como a una persona con ideas reales en lugar de como a una niña que había que gestionar. Esa noche trajo noticias. Estoy trabajando en un documental sobre la desigualdad educativa, dijo Patricia, dejando la comida de un restaurante que tenía servilletas de tela de verdad. Quiero presentar a Zoe, su historia, su escuela, lo que está construyendo. ¿Es algo que estarías dispuesta a hacer? El primer instinto de Marcus fue no. No quería atención. La atención era peligrosa. La atención era lo que te hacía notar. Y ser notado nunca había sido seguro para las personas que se parecían a él. Pero Zoe, que tenía 10 años y entendía cosas que él aún estaba aprendiendo, dijo: «Papá, dijiste que debería hacer cosas que importan». Así que dijo que sí. Las imágenes del documental se grabaron durante 3 meses. Patricia fue cuidadosa y estuvo presente. Filmó a Zoe trabajando, entrevistó a la doctora Ama, habló con los otros estudiantes sobre lo que estaban aprendiendo, pero también filmó a Marcus. Lo filmó trabajando en una renovación, sus manos precisas y deliberadas. Lo filmó a él y a Zoe cocinando la cena juntos. Filmó la belleza ordinaria de su vida juntos. Cuando el documental se estrenó en un festival de cine, tenía un título: Las preguntas que Ella hizo. El impacto fue inmediato y extraño. Los medios de comunicación lo recogieron. Los grupos de reflexión sobre educación lo citaron. Los padres comenzaron a solicitar admisión en la escuela del Dr. Ama. Pero lo más importante, las escuelas que habían estado operando bajo el modelo de pruebas estandarizadas comenzaron a hacerse preguntas sobre si realmente era la mejor manera. Para Marcus, el impacto fue diferente. Comenzó a recibir llamadas. Otras familias que habían visto el documental querían contratarlo específicamente, no solo por su trabajo, aunque comentaron sobre eso. Querían contratarlo porque lo habían visto en un documental, lo que significaba que pensaban que entendían algo sobre él. Una de esas familias era la de los Mitchell. Querían una renovación completa de la cocina. Querían discutirlo con Marcus durante la cena. Se sentó en su mesa, una larga losa de madera recuperada que probablemente costó más que su renta mensual, y los escuchó hablar sobre sus vidas. La esposa era abogada. El esposo estaba en finanzas. Tenían una hija, Emma, que tenía 8 años. Vimos el documental, dijo la esposa, Jennifer. Nos impresionó la relación entre tú y Zoe, cómo claramente la apoyas en seguir su propio camino en lugar de forzarla en un molde. Marcus se movió en su silla.
No sabía cómo responder a las personas que hablaban sobre su crianza como si fuera una filosofía en lugar del simple resultado de amar a su hija y querer lo mejor para ella. Estamos buscando a alguien que mentoree a Emma, dijo el esposo, David, de manera directa. Ella está interesada en arquitectura y diseño. Nos preguntábamos si estarías dispuesto a mostrarle cómo abordas tu trabajo, lo que consideras cuando construyes algo. Marcus casi dijo que no, pero luego pensó en lo que Patricia le había dicho, sobre las conexiones, sobre cómo todos merecían a alguien que creyera en ellos. Sí, dijo, puedo hacer eso. Emma Mitchell comenzó a venir a sus sitios de trabajo todos los sábados. Era seria y curiosa, como había sido Zoe antes de que la escuela regular comenzara a enseñarle a dudar de sí misma. Marcus le mostró cómo leer planos, cómo pensar en el flujo y la función y las estructuras ocultas que sostenían las cosas. Era una aprendiz rápida. Para el final del verano, Emma entendía las paredes de carga y el diseño de gabinetes mejor que la mayoría de los contratistas. Pero más importante aún, Marcus la vio comenzar a creer que podía entender cualquier cosa si era lo suficientemente curiosa. Un día, cerca del final del proyecto de la cocina Mitchell, David apartó a Marcus. «Quiero contratarte para consultar sobre algo más grande», dijo David. Sacó una carpeta. «Estamos trabajando con un grupo de arquitectos para diseñar un centro comunitario para un vecindario que ha sido desatendido. Necesitamos a alguien que entienda cómo vive y trabaja realmente esa comunidad. Alguien con una visión real». «Soy contratista», dijo Marcus, «no un arquitecto». «No», estuvo de acuerdo David. «Eres alguien que entiende cómo construir algo funcional. Eso vale más que un título en algunos casos». Marcus fue incorporado al proyecto, no como un consultor que estaba allí para estar de acuerdo con los arquitectos, sino como una voz que hacía preguntas que no habían considerado. ¿Por qué la cocina en un centro comunitario estaba orientada lejos del espacio de reunión? ¿No querrías ver a las personas para las que estás cocinando? ¿Por qué los baños estaban en una esquina? ¿No necesitarían las familias algo más cerca del área de los niños? Sus preguntas eran simples, pero cambiaron la forma en que se concebía el espacio. Un año después del estreno del documental, se realizó una ceremonia de corte de listón para el nuevo centro comunitario. Vino el alcalde, la prensa local asistió, pero lo que Marcus notó fueron las personas del vecindario que llegaron porque habían sido escuchadas en el proceso de diseño, porque alguien les había preguntado qué necesitaban en lugar de decidir por ellos. Zoe también estaba allí. Ahora tenía 11 años, inmersa en su proyecto de filtración, que se había ampliado para incluir pruebas de calidad del agua para 5 vecindarios diferentes. La escuela del Dr. Ama había presentado su trabajo en una conferencia educativa. Los programas universitarios ya estaban contactándola. Patricia estaba filmando de nuevo, capturando el corte de listón, pero también los momentos más tranquilos. Marcus y Zoe de pie juntos, mirando el edificio. Emma Mitchell caminando con sus padres, señalando las decisiones de diseño que habían surgido de conversaciones con la comunidad. Más tarde, cuando la mayor parte de la multitud se había dispersado, el Dr. Ama encontró a Marcus en la cocina del centro comunitario. «Quería que supieras algo», dijo ella. «Zoe probablemente no recordará esto, pero te conocí de la misma manera en que conociste a Patricia. Estaba luchando. Tenía esta visión de un tipo diferente de escuela, pero no podía financiarla. Y alguien creyó en mí lo suficiente como para hacer la conexión, para presentarme a alguien que pudiera ayudar». Ella miró alrededor de la cocina. «Esa persona ya no está, pero me enseñaron algo. Esa conexión es el recurso más valioso que tenemos, más que el dinero, más que las credenciales. Creer en alguien y luego conectarlo con las personas adecuadas, eso lo cambia todo». Marcus no sabía qué decir. «Lo digo porque quiero que sepas lo que estás haciendo», continuó la doctora Ama. «No solo estás construyendo un centro, estás modelando para Emma y para Zoe lo que significa tomar en serio tus talentos, dejar que otras personas vean tu verdadero yo.
La mayoría de las personas pasan toda su vida tratando de esconderse. Les estás mostrando que es posible ser visible y seguro al mismo tiempo. 2 años después, Marcus fue invitado a hablar en una conferencia nacional de educación. Él, un contratista que había abandonado la universidad, pero querían escuchar de él lo que había aprendido del documental, de trabajar con Zoe, de aportar su perspectiva al diseño del centro comunitario. Casi rechazó la invitación. Pero Zoe dijo: «Papá, dijiste que debería hacer cosas que importan». Estaba aprendiendo a escuchar a su hija. El discurso fue simple. Habló sobre cómo la luz de Zoe en la escuela regular se apagaba, y luego cómo volvía a brillar cuando se le permitía ser curiosa. Habló sobre cómo los arquitectos habían diseñado un espacio que no funcionaba para las personas que lo usarían, porque no habían preguntado a esas personas qué necesitaban. Habló sobre cómo ser visible, realmente visible, con tu verdadero yo, tu verdadera perspectiva. Era aterrador, pero también era la forma en que cambiabas las cosas. Habló de una mujer llamada Patricia que había visto algo en él y creía que valía la pena desarrollar. Sobre el doctor Ama, que había hecho lo mismo por Zoe. Sobre cómo el mundo no cambia a través de grandes gestos, sino a través de personas que deciden que otras personas importan. Después del discurso, la gente quería contratarlo. Para consultoría, para conferencias, para construir proyectos. Pero Marcus rechazó a la mayoría. Aún quería construir con sus manos. Aún quería estar presente para Zoe de la manera que importaba, apareciendo, siendo constante, dejándola convertirse en quien estaba llegando a ser. Lo que hacía era selectivo. Trabajaba en proyectos que servían a las comunidades. Mentoreaba a personas como Emma, mostrándoles que la inteligencia, la curiosidad y la disposición para aprender podían llevarte más lejos de lo que cualquier credencial podría. Zoe, a los 13 años, estaba siendo reclutada por universidades para participar en proyectos de investigación. Estaba construyendo sistemas de filtración que realmente se estaban instalando en comunidades con contaminación de agua. Se estaba convirtiendo en el tipo de persona que resolvería problemas que importaban. Y cuando la gente le preguntaba cómo había llegado hasta aquí, ella decía: «Mi papá me mostró que no tienes que encajar en el sistema. Solo tienes que encontrar a las personas que creen que tus preguntas importan». Una noche, Marcus estaba en la cocina del apartamento en el que aún vivían, porque no había razón para irse. Estaba preparando la cena mientras Zoe trabajaba en su último proyecto en la mesa. Ahora era mayor, pero seguía siendo seria, seguía teniendo curiosidad sobre cómo funcionaban las cosas. «Papá», dijo, «¿crees que ese hombre de mi antigua escuela alguna vez se dio cuenta de que estaba equivocado sobre mí?» Marcus estuvo en silencio por un momento. No sabía si la señora Hawthorne alguna vez pensaba en Zoe o si todavía estaba tratando de encajar a los niños en cajas que nunca habían sido diseñadas para ellos. «No lo sé», dijo finalmente, «pero no importa. Sabes quién eres, y eso importa más que lo que piensen los demás». Zoe asintió, ya volviendo a su trabajo. Marcus miró a su hija, esta humana extraordinaria que había surgido de su decisión de mantenerse firme, de decir no a sistemas que no la servían, de creer que había otra manera. Y entendió algo que le tomó mucho tiempo aprender. Levantarse no siempre es ruidoso, a veces es silencioso, a veces es solo presentarse y ser real. A veces es creer en tu hijo tan completamente que no pueden evitar creer en sí mismos. A veces es lo más poderoso que puedes hacer.